¿Qué tal, benditos hermanos en Cristo Jesús? Bendito pueblo de Dios, a todos mis hermanos suscriptores, a los que van dando un seguimiento en México, en España, en Perú, en Colombia, en Estados Unidos, en Brasil y en todo lugar donde nuestro Dios Padre permita que llegue su bendita palabra, siempre en mis oraciones, siempre pidiéndole a Dios que la gracia, la presencia del Todopoderoso y la luz estén con todos ustedes para que podamos entender este bendito camino y este bendito propósito por el cual Dios hizo el planeta Tierra y para qué nos puso aquí. Así que me quedo a los pies de Cristo Jesús para continuar con la enseñanza número 46 de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículo 7, bendito hermano y bendita hermana. Así que bueno, estamos viendo Pablo, el fruto del Espíritu Santo en Pablo, en los verdaderos siervos de Dios. Estamos viendo ya todo el recorrido que Dios por medio de Pablo hizo, que predica cuál es el fruto de Dios por medio de un verdadero representante. Y vemos a Pablo aquí en Corinto. Ya le hice un resumen yo de este pueblo de la antigüedad en su momento. Entonces que ahí hubo mucha gente y donde Dios pues estacionó a Pablo por un buen tiempo. Dice en el versículo 7: saliendo de allí, una vez que entró a la sinagoga y que los judíos contradijeron y no quisieron, y salió sacudiéndose el polvo, que ya vimos también el significado de eso. Dice, saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo. Recordemos que dijo, yo me voy a volver a los gentiles. Bueno, se fue a casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y ahí, ¿verdad?, de donde acababa de salir, de donde dijo, yo ya no voy a tratar de persuadirlos, y donde se sacudió el polvo, se fue pues a una casa que estaba junto al templo de un hombre temeroso. Entonces estaban cristianos y judíos de la circuncisión, estaban conviviendo juntos, como también, bendito hermano, claro que estamos en la apostasía, bendito hermano y bendita hermana, pero también hoy, en algunos lugares en donde está la verdadera verdad, pues estamos verdaderos siervos, casas y sinagogas, porque hoy se llaman así, sinagogas o templos o lugares en donde ya vimos que Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Ya quitamos también esa doctrina de Satanás de hacer lugares grandes para congregarnos. Eso no es de Dios. Bueno, pues yo aquí a mi alrededor, por ejemplo, tengo muchas iglesias que se autodominan cristianas, que no están en casas, que están y parecen templos, son lugares hechos con engaños, con fraudes, para predicar y para trasquilar a las ovejitas. Entonces, vamos viendo que aquí la diferencia también, ¿verdad? Que de allí saliendo se fue a casa. Ahí se congregaban también en las casas. Bueno, ahí vivía este hombre, de uno llamado Justo, pero también se congregaban en casas, como lo hemos visto ya en el libro de los Hechos. Temeroso de Dios. Y sí es muy importante, bendito hermana y bendito hermano, meditar en cada palabra que Dios nos permite a los que tenemos hambre y sed de justicia, para la mutua edificación y para que uno personalmente lo haga. ¿Temeroso de qué? Temeroso de Dios. ¿Cómo que temeroso de Dios si Dios es amor? Si Dios es misericordia, si Dios es vida, si Dios nos está dando una forma y no escatimó a su Hijo Jesús. ¿Temor de qué? Temor. No confundamos, no es temor a Dios personalmente, sino temor a sus proverbios, a sus consejos
de muerte o de vida. Yo le ponía a los que han dado un seguimiento, un ejemplo, una parábola para poder entender, ¿verdad? A mí tengo un hijo que me ama, que me quiere mucho, ¿verdad? Que pues siempre he visto por él, nunca le ha faltado nada, y llega un momento en que tiene ya 16 años, 17, y requiere un coche para ir a la universidad. Ejemplos, parábolas, porque yo ahora sí que ya ve que no predico eso, pero son parábolas, ¿verdad? Y yo como padre le digo, está bien, hijo, pero mira, primero, antes de darte ese coche, te voy a instruir bien, te voy a mandar a un curso hasta que aprendas bien el manejo de un carro, hasta que te enseñen los señalamientos, lo que significa cada señalamiento, y hasta que el gobierno te dé tu licencia y apruebes que los conocimientos, ahora bien, ya papá, ya lo hice, ok hijo, aquí está tu coche, mira, la factura está a tu nombre, es un regalo que yo te doy. Ahora sí que cuídalo, y te voy a dar ahora consejos míos, hijo. Por favor, no manejes, no tomes en el carro. Por favor, hijo, mucha atención, teléfono en mano no, hijo. El teléfono déjalo, apágalo, hijo, y por favor, teléfono no. No música de alto volumen, hijo, no, respeta los señales, etcétera, ponte el cinturón, etcétera, etcétera. Porque el día que tú no lo hagas, hijo, puedes perder el regalo y puedes perder tu vida. Entonces, no es temor directamente a Dios, porque mi hijo no me va a temer a mí, ¿verdad? Sino va a temer a los consejos que le estoy dando. Y el temor es que mi hijo lo haga y que diga, no vaya a ser que tenga el accidente, no, mejor. Yo me acuerdo que mi papá me dijo, le voy a hacer caso y mejor temo a que no me vaya a venir esta maldición. Ese es el temor. Y recuerde, bendito hermano y bendita hermana, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces, cuando aquí estamos viendo que este hombre era temeroso de Dios, ¿qué cree? No practicaba el pecado. Practicaba los mandamientos de Dios. Porque sabía perfectamente bien que el pecado paga un salario y es la muerte. Entonces, cada que usted encuentre en la bendita palabra de Dios temeroso de Dios, es porque están cuidando con temor y temblor sus vidas, cada uno. Ahora, la cual estaba junto a la sinagoga. Bueno, justo era un hombre, porque también la palabra justo tiene significado en la Biblia, pero no, su nombre era justo. Y no le quedaba mal, ¿verdad? Porque sabemos que la palabra justo de igual manera es tener la ley y hacer lo que Dios nos mande. Dice, y saliendo de allí, en el 8, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. O sea, sí hubo, cuando Pablo entró a la sinagoga, que estuvo persuadiendo al primer pueblo por días, en los días de reposo, como ya lo vimos, sí hubo un fruto, Crispo. Y fíjese quién era, nada más ni nada menos que el principal de la sinagoga. Era un sumo sacerdote. Claro que habían muchos, ¿verdad? Pero bueno, gloria a Dios también en los tiempos de Cristo. No crea que todos no creyeron. En los tiempos de Pedro, de Pablo, ya vimos también en el discurso de Pedro, cuando les dijo, ustedes mataron al autor y consumador de la fe, más de 3,000 judíos de la circuncisión se convirtieron. Habían unos más duros en ciertos lugares, como aquí en los Corintios, pero siempre había un fruto. Y de veras, bendito hermano y bendita hermana, que el ir a predicar la verdad, pues una alma para Cristo Jesús vale muchísimo, vale bastante. Así dice la bendita palabra, ¿verdad? Que más se agrada a Dios de la oveja extraviada, de una, que de las 99 que puedan estar ya en el redil. Así también yo le hago de su conocimiento, como se lo he venido diciendo. A mí no me importa
que el día de mañana o el día de hoy vea una visita al día o 2 visitas al día. No me importa. Claro que ahora sí que voy a tener el sentir de Cristo, de la tristeza, de la apostasía, de que no quieren escuchar la verdadera palabra de Dios, de que les gusta ir a que les rasquen el oído, a que les digan mentira, pero mientras sea 1 o 2, yo voy a seguir, porque una vida para Dios vale mucho. Una, y más en estos tiempos que es de apostasía. Bendito hermano y bendita hermana. Porque así se lo digo, ¿no? Alguna ocasión a mí me preguntaban, hace más o menos como 12 o 13 años. Dice, hermano, yo empezando mi ministerio. Sí, ¿cuántos ministros cree usted poder hacer? ¿O cuántas ovejitas cree usted que le pueda dar a Dios por año? Pues a mí se me hizo fácil decir, ¿verdad? Pues 20, 30. Pues ojalá. Todavía no me daba cuenta que estábamos en la apostasía. Bendito hermano y bendita hermana. Y yo se lo voy a decir de todo corazón. 2008, 9, 10, 11, 12, 15. 15 años como cristiano, 14 en la obra de Dios. Y en 14 años, fíjese bien lo que le voy a decir. En 14 años, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ovejitas consagradas que ya tienen años y que están en la cruz. Párale de contar. Párale de contar. Y Dios me ha permitido, no me jacto, se lo digo como enseñanza a lo que estamos viendo aquí. Bendito hermano y bendita hermana. Yo creo que más de 900 personas me ha permitido Dios personalmente de darles el Evangelio y haberlos llevado al bautizo con un entendimiento, de los cuales se cumple la palabra de Dios, la apostasía, se cumplen los tiempos de hoy. Por eso yo le decía ayer, ¿verdad? No me maravilla ver, por ejemplo, en otros medios de YouTube, en otras congregaciones, 1M, 20M, 33K, o sea, y prediquitas de 20 minutos, de 15 minutos, que les llama la atención por las imágenes que ponen, del fin del mundo, que demonios, que mire lo que está pasando, avivamiento. Y bueno, ahí sí les gusta a la gente ir a que los engañen. Pero a escuchar la verdad, sobre todo en estos tiempos, bueno, ya es muy difícil. Entonces, aquí creyó uno, el Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor. Ahora, con toda su casa, su esposa y sus hijos. Porque cuando la palabra habla de casa, Dios nos dice que el que cree como Cornelio, que ya lo vimos, la palabra de Dios dice, serás salvo tú y tu casa. Perdón, hermanos. Tú y tu casa. Bueno, entonces dice, creyó en el Señor. Y cuando dice, creyó en el Señor, es muy importante también meditar cada versículo, bendito hermano, porque tiene mucha profundidad. Recordemos que Pablo hablaba con el verbo. ¿Cuál es el verbo? El Nuevo Testamento. ¿Qué es el Nuevo Testamento? Cristo Jesús. ¿Quién es nuestro Señor y nuestro amo? El que nos compró con su sangre. El que nos dijo, toma tu cruz, sígueme, muere, bautízate y entrégate a mí. Y yo te compro con mi sangre. Entonces, así como Felipe, ¿se acuerda? Que también se le predicó cuando iba de camino a Jerusalén y dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Crees que Jesús es el Señor? Creo que Jesús es el Señor. Quiero que sea mi amo, quiero que sea mi Señor, quiero ser comprado, creo en la cruz, creo en comer entre su carne,
creo en beber de su sangre, creo que es el ungido de Dios, creo que murió y resucitó, como lo hemos visto. Entonces, creyó en el Señor, no en Pablo, no en una iglesia, no en una congregación, no, en lo que dice la bendita palabra. Entonces, creyó en el Señor. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Y recuerde que dice la palabra, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Porque aquí hablan que muchos de los corintios, oyendo, creyeron. Ahora, ahí tenía mucho pueblo Dios. Por eso le digo, está la primera epístola a los Corintios, la segunda epístola a los Corintios, que son las cartas más grandes que hay en la bendita Biblia, en la bendita palabra de Dios. Entonces, muchos de los corintios, muy importante, oyendo. Y oyendo es con atención, ¿verdad? Escuchar la palabra que tiene poder con el Evangelio que vino a dar nuestro Señor Jesucristo para que esta palabra viva penetre a los que vienen a escuchar con atención, a los que están buscando a Dios palpándolo, pero lo están buscando y escuchan con atención este Evangelio, que es la entrada al redil, que es el bautizo, tiene poder como una espada para penetrar la carnota, para penetrar el ser que adquirimos por el pecado, hasta llegar a tocar nuestro corazón como una espada de doble filo y penetra para poder discernir y entender y por fe creer este divino mensaje de la cruz. Entonces, muchos de los corintios, no estaba la apostasía como hoy todavía, creyeron y eran bautizados. Porque recuerde, bendito hermano y bendita hermana, cuando dice creyeron y eran bautizados, acuérdese bien, es tomar la cruz. Recuerde que el bautizo, yo no me voy a cansar de decirlo, está en Romanos 6, ahí está Colosenses 3, es morir, es enterrar el viejo hombre pecador, es dejarlo separado de las cosas de Dios y representa una resurrección espiritual a una vida nueva. El bautizo, desde el Antiguo Testamento, como una sombra de lo que iba a venir, cuando el pueblo de Egipto fue rescatado por Dios por medio de Moisés, los sacó de Egipto, de esa esclavitud, de esa muerte, de ese agobio, y los hizo pasar por el mar, cuando lo abrió, que representa el bautizo, y los hizo pasar por el fondo del mar, secó el camino para que pasaran, abrió las aguas. Eso significa una sepultura, eso significa bautizo, ¿verdad? Y cuando salieron, que simbólicamente como una sombra representa cuando uno sale del agua, salieron a una vida nueva y las aguas se cerraron, destruyendo a Faraón y a los carros del Faraón. De igual manera también, ¿verdad? En el bautizo es destruido Satanás y sus demonios que me agobiaban y me tenían esclavizado en Egipto, y paso a una vida libre, porque ese pueblo ya no volvió a ser esclavo. Bueno, sí, del pecado, pero ya no volvió a ser esclavo en Egipto. Ya no. Pasaron a una vida nueva, a una vida que no conocían, a una vida donde se les dio una ley, donde se les dio un gobierno del Todopoderoso. Entonces, es lo mismo, bendito hermano y bendita hermana, creer es morir, es bautizarme, y es por fe, porque este pacto es de fe, es creer que el poder de Dios me va a consumir mi carne y voy a salir y voy a recibir la resurrección de mi espíritu, voy a recibir el Espíritu Santo y voy a recibir una ley que no conocía para empezar una vida nueva, una vida fuera de la esclavitud, una vida fuera del mundo. Entonces, eso es creer, no como hoy, ¿verdad?
que le he dicho que ni siquiera hoy se toman el tiempo ni la molestia, porque no son de Dios, de predicarles el evangelio. Nada más les dicen, bautízate, ya eres salvo, y les rascan el oído. Entonces, creer es cuando se les da el evangelio y personalmente uno dice, yo quiero bautizarme. Ni siquiera se les ruega, como Felipe. ¿Qué impide? Ahora hay que rogar, les digo. Yo no le ruego a nadie, ¿verdad? Porque ahora que Dios me permite o me ha permitido algunas ocasiones dar las buenas nuevas de salvación, la gente se empieza a quedar así. La incrédula, la que no está, se empieza a quedar así. Cuando se les termina de decir el evangelio y se les pregunta, en vez de decir quiero, se les pregunta, ¿quieres? Déjeme lo pienso, hermano, luego, todavía no estoy preparado, como que no es mi tiempo. Bueno, ¿sabe qué? Mire, me callo porque esto debe de ser creyendo y debe de ser por voluntad propia. Y bendito aquel ministro que el día de hoy se encuentre alguien que diga, cuando se le predica, yo, ¿qué impide? ¿Dónde está el agua? Sí entendí, yo quiero salir de la aflicción, yo quiero entregarme a Cristo, yo quiero ser comprado. Entonces, en aquel entonces no estaba la apostasía. Muchos de los corintios creyeron. De hecho, terminando las epístolas y la segunda carta a los corintios, fue un pueblo que tuvo un crecimiento, fue un pueblo que llegó a tener el amor de Dios y a Cristo y se salvó. Bueno, entonces vamos a ver. Entonces, dice en el 9, el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles. Ahora, ya aquí le está diciendo en visión. Ya anteriormente, bendito hermano y bendita hermana, hablamos de las visiones a los que han dado un seguimiento, cómo profetizó Dios que cuando venía el Espíritu Santo, los jóvenes y los ancianos iban a soñar y a tener visiones, ¿verdad? Entonces, es una de las características, un don que Dios da para poder ser nuestro Señor también, aparte de la bendita Biblia que es una mesa totalmente que no le faltó nada para llevar una vida piadosa, pero también por medio de las visiones Dios se comunica como Señor y amo para darnos instrucciones, como también ya vimos Pablo cuando quería ir a Asia, de igual manera tuvo una visión y se le dijo, no vas a ir a Asia, y recordemos que tuvo una visión con un macedonio y Dios lo envió a Filipos. Eso ya lo hemos visto para que no haya dudas de los dones y para qué son los dones. Porque los dones son siempre para servirle a Dios. Son siempre para que Dios mande, o Cristo Jesús. Recuerde que el Señor significa amo y estamos al servicio. Ahora, cuando le dice, no temas, sino habla y no calles. ¿A qué le está profetizando Dios? La oposición que Pablo iba a tener en Corintio con los incircuncisos, con los de la sinagoga, con los que no creyeron, como ya lo hemos venido viendo. Cuando Pablo no era estacionado en un lugar, sino que predicaba en todo Hechos que hemos visto, Pablo no se había detenido en un lugar como lo va a detener Dios aquí. Pablo iba y estaba 2, 3, 4 meses, y en cada lugar que llegaba Pablo, hasta donde hemos visto ahorita, que han sido como unos 10 o más de 10 lugares, siempre los de la circuncisión se oponían y siempre habían multitudes para confundir a los que iban creyendo, y Pablo tenía que salir de esa ciudad, pero dejaba fruto. Solo hemos venido viendo. Ahora, aquí Dios lo iba a estacionar, no se podía ir a otro lugar, sino lo iba a estacionar por 1 año y medio, por algo así, ahorita lo vamos a ver. Pero ya le está profetizando Dios, no les temas. Ahora, claro que es un consuelo para un siervo. Pablo de hecho sabía que estaba protegido por Dios.
siempre y cuando Dios le diera instrucciones. Porque si Dios le hubiera dicho a Pablo, sal y vete a otro lugar, Pablo iba con toda la confianza de que iba a ir protegido. Entonces, cuando es una orden de Dios y Dios lo iba a estacionar ahí como lo vamos a ver ahorita, y Dios le está diciendo, vas a tener oposición, pero no les tengas miedo y no calles. No calles ahí está, la batalla, no que tenemos hoy, perdón, no que teníamos antes en el primer pacto, con sangre y con lucha con sangre y con carne, con espada, con yelmo, con coraza física, contra amonitas, contra filisteos, amorreos, jebuseos, hititas, sirios, etc. No, ahora la batalla es espiritual, es contra Satanás, sus huéspedes y sus instrumentos que hay aquí abajo. Y recordemos, no son los que no conocen, o más bien, los que se jactan decir conocer a Dios. Son, el día de hoy, los que cargan Biblia, los que se dicen cristianos y los que confiesan o predican conocer a Dios, pero que no están en la cruz, como una sombra. Entonces, ellos, como ya lo vimos, se oponen siempre al Evangelio, se oponen al camino de Cristo Jesús. Siempre hay una oposición. Por eso dijo, no les temas y no vayas a callar. Dice, porque yo estoy contigo, dice en el 10, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad de los Corintios. Amén. Gloria a Dios. No les temas. Dice, no te van a poder tocar tu vida. Porque, y yo le decía, bendito hermano y bendita hermana, ¿no? Que pues el día que Jesús fue crucificado, el día que Pablo fue sacrificado, el día que Pedro fue sacrificado, Bernabé, Juan, Esteban, pues el único apóstol que llegó a la ancianidad fue Juan, pero preso. Entonces, Dios, como siervos, nos tiene designado, aunque nos amenacen, aunque nos estén esperando con pistolas, con metralletas el día de hoy, con bazucas, ¿verdad? Dios tiene predestinado para cada uno de nosotros, aunque haya amenazas, un término para terminar nuestra obra, para ir al reposo. Dios lo tiene designado. Pablo, recordemos que cuando fue llamado, lo vimos en el libro de los Hechos, se le dijo, ¿verdad? Y le dijo el Señor, te voy a enseñar cuánto debes de padecer por mí y cuánto te voy a utilizar por el Evangelio, tú que perseguías a la iglesia. Así que Pablo fue un instrumento que trabajó por muchos años en la obra de Dios. 30, 40 años. O si no es que más, en la obra de Dios. Hasta que Pablo, pues ahora sí que ya fue sacrificado, una vez que él dijo, he corrido la buena batalla, ahora me está esperada la corona, porque Dios le había dicho que se lo iba a llevar. Entonces, es algo muy importante, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Recordemos ya la oposición que tenía Pablo, un verdadero siervo de Dios, por hablar la verdad. Acuérdense en los lugares en donde decían, viene con costumbres, viene a tratar de enloquecer, viene a meter costumbres que no tiene este pueblo, sáquenlo. Recuerde cuál es la guerra. Recuerde que yo le expliqué a los que han dado un seguimiento, que predicar el día de hoy la cruz, predicar el día de hoy la verdad, vamos a tener oposición de toda la gente que le arrebate Dios por medio del Espíritu Santo, hijos, padres, parientes, y los que se queden allá van a enloquecer. Eso ya lo hemos visto, bendito hermano. ¿Por qué? Porque ¿qué comunión tiene el mundo con los cristianos verdaderos? No tienen ninguna comunión. Y no nos asemejamos tampoco en la obra de ellos con la obra que nosotros tenemos. Somos totalmente diferentes, estamos en otro plano. Por eso la oposición. Por eso le dijo,
no les temas y no calles, porque aquí tengo mucha gente. Dice entonces, porque yo estoy contigo y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal. Ya le expliqué, todos tenemos la protección de Dios. A mí, aunque el ser humano me quiera matar y planee matarme, mientras Dios no lo quiera, recordemos que en la mano de Dios está la vida y la muerte. No hay accidentes, ¿no? Todo lo que sucede en el planeta Tierra, aún los que no son cristianos, que mueren atropellados, que mueren en un terremoto, que mueren en inundaciones, que mueren con una enfermedad, en la vida de todo ser humano, sea pueblo, sea creación, está en la mano de Dios. No hay ningún accidente. Él decide quién vive, quién muere, a qué edad y todo. Entonces, pero principalmente para su pueblo. Dice, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Ya también, claro que Dios es tan fiel, tan amoroso, que siempre nos da a entender con razonamientos el por qué. Para Pablo y para los que tienen la presencia de Dios, es un gozo, es una herencia, es una alegría que Dios nos dé trabajo, que Dios nos dé ovejitas, porque esa es una herencia que nos trajo Dios por medio de Cristo, que es el campo, el que perdió Adán y Eva, ese bendito Edén, con la presencia de Dios. Eso nos los vuelve a regresar Cristo, que es el amar al prójimo, que es llevar el Evangelio. Bienaventurados los pies que llevan el Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder, porque es luz, es presencia de Dios y es mi pase a la vida eterna. Entonces, Pablo era merecedor de que Dios le estuviera dando esta bendita obra y protegiéndolo. Pero, sobre todo, meditemos. Cuando dijo, no calles ni les temas, recuerde que también estamos aprendiendo, bendito pueblo de Dios, el fruto del opositor, del enemigo de Dios y de los instrumentos. Por eso yo siempre le voy a decir, Dios nos ha dado libre albedrío para ser instrumento de Dios o del diablo. Pero para ser instrumento de Dios se necesita creer. Se necesita creer en la locura de la cruz. Porque en cuanto yo dudo y me burlo, ok, lo puedo hacer, pero voy a tener el otro fruto. Entonces ahí están los dos pueblos. Y ahí está la oposición, siempre. Ahora, dice en el versículo que nadie te podrá hacer mal porque yo tengo mucho pueblo aquí. Dice, y se detuvo allí 1 año y 6 meses, sí, era lo que le decía, 1 año y medio. Se detuvo ahí. Es la única vez que un apóstol, porque ya hemos visto nosotros ya lo que es el don del apóstol, o qué es un apóstol, yo ya lo he explicado, y también para quitar el engaño a toda la gente o a todos los cristianos que van y los engañan diciéndoles que tienen un apóstol en su iglesia. No, un apóstol, el fruto de Dios de un apóstol y el ministerio, recordemos que es estar yendo de lugar a predicar en donde no ha llegado el verdadero evangelio. Y sobre todo, Dios sabe dónde nos ha dado el evangelio. Generalmente este hombre pues iba a sierras, iba a pueblos, iba con gente pobre, con gente rica, iba a todos los medios y guiado por Dios. Y generalmente un apóstol se quedaba a dejar la semilla, como dijo Pablo, ¿verdad? Uno es el que siembra, otro es el que riega. Así lo dijo a los corintios, ¿verdad? En la epístola de los corintios, no aquí. Así les dijo, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? Uno es el que siembra, el apóstol llega a sembrar, y otro es el que riega, otro es el que se queda. El pastor y la iglesia es el que se quedan a regar. Pero el crecimiento lo da Dios. Entonces, es la única ocasión que Dios, bíblicamente, que Dios estaciona a Pablo por 1 año y medio, porque tenía mucha gente. Enseñándoles la palabra de Dios. Y ahí estuvo 1 año y medio, enseñándoles con denuedo, no temiendo la oposición, porque claro que Corintios no nos va a decir todo lo que sucedió día con día, pero ya hemos visto que a Cristo Jesús todos los días, los enemigos, los del diablo,
lo perseguían, todos los días lo acechaban, todos los días buscaban su vida, pero recuerde, ¿qué decía Cristo? Aún no ha llegado mi hora. Lo querían matar. ¿Cuántas veces lo querían matar a Cristo Jesús? Pero Cristo Jesús tenía un día, una hora, inclusive, profetizada por Dios, para que se cumpliera el día y la hora que Dios había predestinado, y no por el hombre que lo quería matar. Entonces, ahí Pablo sabía que estaba protegido, no tenía un espíritu de cobardía, no cayó, porque el callar es: no hables de la cruz aquí, no, se van a molestar, no hables de que tienen que dejar el mundo, no, cállate, no les digas que saquen a sus hijos de las escuelas, no, cállate, no les digas que tienen que dejar sus empresas y sus riquezas, cállate, te van a matar, te van a linchar por predicar eso. Bien, recordemos que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino la palabra de Dios no está presa, nos ha dicho: no calles. Pero claro, vamos a hablar en donde Dios nos ponga. Entonces dice, pero en el 12, pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal. Y aquí está, ya le había dicho Dios: no les temas. Lo apresaron porque había un tal Galión que era procónsul en Acaya, y recordemos que también en Acaya, en Macedonia, todos esos lugares Pablo había ya pasado, ya había plantado. Los judíos se levantaron de común acuerdo. Aquí está también, recuerdo una profecía que dice en el Antiguo Testamento: consejo han hecho los malos para prenderme, Señor. Me han rodeado todos los de Basán y en consejo están. Y efectivamente, todos, o más bien los pocos que hablamos de la cruz, de la verdad, se juntan hoy los impíos en consejo para estar hablando en contra de lo que predicamos. Pero aquí querían aprender a Pablo. Y estamos, recuerde, estamos viendo el fruto del diablo y de Dios dentro de un ser humano. Y le llevaron al tribunal, diciendo: persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Ahora, acuérdese, otro fruto que vamos a aprender aquí, meditando la bendita palabra. En el Antiguo Testamento, Dios, al primer pueblo, había dicho que podían juzgar a alguien con la ley cuando alguien la transgrediera. Y tenía que haber 2 o 3 testigos, ¿verdad? Pero para que alguien la transgrediera. Ahora, todos estos, el día de hoy también, y desde aquel entonces, y desde que Cristo Jesús estaba, acusaban sin la ley, sin conocer la ley. No podían abrir la ley y decir: este hombre está transgrediendo tal artículo, tal ley, tal versículo, lo está transgrediendo y no lo hace y practica el pecado. No podían hacer eso. Y aparte, recordemos, bendito hermano y bendita hermana, que en el Antiguo Testamento no era cárcel a alguien que transgredía la ley. O era la muerte por el mismo pueblo porque había pecado de muerte, o era un castigo o una infracción para que se arrepintiera. Pero cárcel no había. Entonces, ahí dice la bendita palabra de Dios también, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, que nosotros no podemos llevar a un hermano a un tribunal, que tenemos un juez que va a juzgar. Esto quiere decir, a mí un cristiano me roba mi carro o me golpea y me rompe la nariz, yo no voy a ir a la delegación a levantarle una demanda. No, hay un juez con el pueblo. Hay un versículo
bíblico y hay una enseñanza en donde dice que nosotros no podemos ir al tribunal humano a llevar las causas, que nosotros debemos de juzgar con la ley de Dios a los hermanos y señalar el pecado. Hasta ahí. Claro que si hay un hermano o una hermana que me robó mi carro o que me golpeó y no se arrepintió, bueno, la ley es hacerlo a un lado. Todo hermano que ande desordenadamente, todo hermano que sea piedra de tropiezo, si no se arrepiente, y el juicio es de Dios. Dijo Cristo Jesús, la venganza es mía, pero contra el pueblo. Ahora, aquí estamos viendo también el fruto, ¿verdad? Que ellos tenían, como hoy, muchos tienen una comunión con la política y se ayudan mutuamente, porque desde que estaba nuestro Señor Jesucristo, los fariseos y el primer pueblo tenían el favor de Pilato, tenían el favor de Herodes, porque les daban. Hoy también. Aquí nosotros no podemos, los verdaderos cristianos, tener una comunión con la política. No podemos. Entonces, fíjese bien, lo llevaron a un tribunal humano. Que eso no sé, porque nosotros tenemos que juzgar. Eso lo dice la palabra, no en tribunal. Esta ley, no la puedo yo, le voy a dar un ejemplo para que pueda entender. Mire, en este camino de perfección, uno de muchos ejemplos, dice la bendita palabra, que si mi ojo me es ocasión de ver a una mujer y codiciarla, ya adulteré en mi corazón. Ahora, para Dios es un pecado grave que yo haga eso. Ahora bien, voy a ir con un hermano que yo vea haciendo eso y voy a ir, aquí en México, por ejemplo, ¿verdad? Voy a ir a un tribunal a decirle, vengo a levantar y vengo a acusar a esta persona porque está adulterando con su ojo y está diciendo una mujer. Se van a reír. O sea, la ley de Dios no es la ley de los hombres. Es una ley muy diferente, una ley de perfección, una ley espiritual. Tampoco puedo ir a decirle yo a un tribunal humano que el hermano está aborreciendo al hermano y que es un pecado muy grave y que lo metan a la cárcel. Sí, es ilógico. Entonces, obviamente tienen que inventar, como a Cristo Jesús le tenían que inventar cosas porque Pilato decía, yo no encuentro nada para poder juzgar a este hombre. Ustedes, esa es su ley, juzguenlo ustedes con su ley, pero yo no encuentro nada para poderlo matar. Entonces tenían que inventar, Entonces, aquí fíjese bien qué tontería, ¿verdad? Porque están diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios. O sea, sí reconocían, ¿verdad? Este sí les llama para que honren a Dios, pero fíjense bien, contra la ley. Bueno, hasta el argumento de un pecador da risa. Porque, ¿cómo voy yo a llamar a alguien a honrar a Dios? Para enseñarle a contradecir la Biblia. Porque honrar a Dios es que hagan todos los mandamientos. Eso es honrar a Dios. ¿Cómo están diciendo? Este persuade a los hombres a honrar a Dios. ¿Sí? Pero contra la ley. O sea, no. Bueno, puedo entender, ¿verdad? Hoy. Porque estos sí lo hacían. Estos volteaban la tortilla. Estos iban a ser un prosélito, como Jesús dijo, y estos van a ser un prosélito, recorren mar y tierra para hacer un prosélito, y lo traen y lo hacen doblemente hijo del infierno. Estos sí tenían este fruto, y volteaban la tortilla, porque estos sí, ¿verdad? Buscaban gente, a griegos, para honrar a Dios, para circuncidarlos, y para ir en contra de la cruz, en contra de la bendita palabra de Dios. Ahora dice, y al comenzar Pablo a hablar, por eso le dijo Dios, recuerde, no calles, y habla, no les temas. Y aquí está la espada contra espada. Ellos, sin citas bíblicas, Pablo, con palabra. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, que Galión era
solo así que alguien que no era ni circunciso ni cristiano. Si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo lo toleraría. Ahora, aquí está lo que le decía. ¿Qué dice? Pues esto me da risa. O sea, esto que está haciendo no está en la ley de Roma. No está en la ley mía para que yo meta. Es como yo le puse el ejemplo. Yo no puedo ir ahorita a levantar un acta a un hermano, a la autoridad humana, y decirle que el hermano lo metan a la cárcel porque está aborreciendo al hermano, o porque ya adulteró con su ojo, o porque esto no está amando a su prójimo, o porque no tomó su cruz. Pues, digo, me va a decir, oye, eso no me incumbe. Por eso aquí, la política, ¿verdad? Le dice, al comenzar Pablo a hablar, porque habló como defensa, ¿verdad? Galión dijo a los judíos, no encuentro nada, como Pilato también lo dijo. Si fuera algún agravio o algún crimen enorme, o judíos, conforme al derecho, yo los toleraría, yo los escucharía. Yo aplicaría la sanción a este hombre. Dice, pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo ustedes, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Sí. Entonces, tenemos nada más un juez que nos juzga con esta ley, que es nuestro Señor Jesucristo. Dios le ha dado a Cristo Jesús le ha dado la potestad para ser el juez, y nada más Él. Entonces, ningún tribunal humano puede juzgar un pecado que para mí es grave, es más, un pecado de muerte, porque el practicar el pecado es de muerte, el que si mi ojo me es malo, todo mi cuerpo está en tinieblas, el que aborrece a su hermano no ha visto a Dios, son pecados de muerte. Para el tribunal humano da risa. Esta ley no la entienden. No la pueden, no pueden ser jueces, no pueden juzgar con esta ley porque no la conocen. Entonces, así estaban de ciegos, así estaban de indoctos los de la circuncisión, y así también, sin entendimiento, están todos aquellos que tienen este fruto y están en contra de la cruz de Cristo. Así están de dotados, así están de engañados. Bien, dice, y los echó del tribunal. Claro que también la mano de Dios estaba ahí, porque en aquel entonces eran corruptos. También en muchas ocasiones favorecían los fariseos a dar dinero para que encarcelaran. Pero recuerde que Pablo era un ciudadano romano. Eso ya lo vimos también. Entonces, y los echó fuera del tribunal, a todos. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, el que había creído, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Sóstenes, vamos a ver si es este que creyó, ¿verdad? Él pensó a los hombres, honró, y comenzó Pablo a hablar Galión a los judíos. Ok, bueno, sí. Entonces todos los griegos, recordemos que habían cristianos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, porque este fruto no es de judíos, de cristianos, golpear, ¿no? Entonces estamos viendo un fruto del opositor, del que había creído en la palabra de Dios, le golpeaban delante del tribunal. Así, había un desorden, ¿verdad? Pero a Galión nada se le daba de ello. O sea, al procónsul que estaba ahí, no, bueno, que ellos arreglen. Vamos, acuérdense que también los toleraba, porque de cierta manera contribuían con tributos, pagaban muchos tributos. Por eso la autoridad muchas veces les dejaba, como Pilatos,
también les permitió matar a nuestro Señor Jesucristo estando fuera de la ley de Roma, porque en la ley de Roma tenían que juzgar conforme al derecho, pero mire, les gustaba. Ahora más Pablo, habiéndose detenido aún muchos días, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Bueno, recordemos que Pablo estuvo 1 año y medio ahí, tuvo mucha oposición, nos deja la bendita palabra como hechos, no escribe todo lo que pasó en el año y medio, como le vuelvo a repetir, alguna ocasión en el Evangelio de Juan, del mismo Cristo dice, y no se escribieron todas las cosas y todos los hechos que nosotros vimos cuando estuvimos con Jesucristo, porque no alcanzarían todos los libros para dar testimonio de todos los milagros y de todo lo que hizo. De igual manera, Pablo, lo que en el libro de los Hechos, lo que se nos data es un cabellito de toda una cabeza, de todos los hechos que hizo y de toda la afrenta. Claro que en otras, en Corintios, por ejemplo, sí podemos darnos cuenta un poquito más, son como unas crónicas de esto, ¿verdad? Lo que pasó en Corintios, más profundo, de lo que, de la oposición, de lo que padeció y del ataque que tenían también los corintios por medio de los de la circuncisión. Entonces, ya una vez que Pablo estuvo y cumplió su ministerio ahí, entonces, más Pablo habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria. Y con él se fue Priscila, recuerda, esta mujer judía con su esposo que habían sido deportados de Italia, y que habían creído y que le pidió a ella que se quedara en su casa. Pero Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Muy bien, voy a hacer un resumen, un pequeño resumen del Antiguo Testamento como una sombra y del Nuevo Testamento para poder entender el que se rapó la cabeza. En el Antiguo Testamento, antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo como mediador, el pueblo únicamente tenía a Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Y en el Antiguo Testamento, el mandamiento de Dios era dejarse crecer el cabello, los judíos. De hecho, hoy, en lo que es Israel, muchos judíos siguen teniendo esa tradición. Siguen con las cabelleras largas, con la barba y el bigote. Muchos de ellos. ¿Qué significa en el Antiguo Testamento? Porque todo tiene simbolismos. La palabra nazareno. Vemos también la historia de Sansón, que su fuerza estaba en el crecimiento de su cabello, como una sombra de lo que iba a venir. Y le explico, bendito hermano y bendita hermana, que la cabellera larga era una sujeción a Dios. Era tapar mi cerebrito, tapar mis razonamientos y decirle a Dios mediante un acto, no de boca, sino un acto de que si yo me dejaba crecer el cabello, estaba sujeto a Dios y por eso tenía yo fuerza. Porque recordemos que hacer los mandamientos de Dios es estar en su diestra, es estar con su favor. Entonces, eso representaba sujeción a Dios. Ahora, en el Nuevo Testamento, cuando viene nuestra cabeza que es Cristo, cuando viene el mediador, entonces el mandamiento es para el hombre que le es deshonroso dejarse crecer el cabello, porque en este pacto Dios nos ha puesto como cabeza
En este pacto Dios ha levantado una iglesia. En este pacto Dios ha levantado maestros, pastores, apóstoles para enseñar la palabra, pero con una cabeza que es Cristo, y ya no estar sujeto a Jehová, sino a Cristo, y que tenemos la cabeza. Y la mujer sí tiene que dejarse crecer el cabello, porque la mujer le está prohibido enseñar la palabra en una congregación, y la mujer tiene que estar sujeta al marido. Y la mujer, el dejarse crecer el cabello, es una actitud en el Nuevo Testamento de estar sujeta al varón, a lo que Dios puso como iglesia, y nosotros estar sujetos a Cristo, pero que nos puso como cabeza de la mujer. Y Cristo cabeza de la iglesia. Entonces, la barba también en el Antiguo Testamento, pues aprovechando de una vez, era también porque la cabellera larga que significa, por eso, perdón, antes de proseguir, por eso, hoy en las iglesias verdaderas cristianas, dice que la mujer le es deshonroso cortarse el cabello, y que si por alguna causa o alguna razón se corta el cabello, pues entonces entre con un velo a la congregación. Pero ya le dije, son simbolismos. ¿Qué representa? No lo estoy haciendo para ser visto por los hombres, porque hay muchas congregaciones que van con falda, que van con velos, pero ni siquiera están sujetas al varón ni a la iglesia y son desobedientes. O sea, lo hacen para ser visto, como los fariseos, tocaban campana, diezmaban y hacían todo para ser visto por los hombres. No, el ponerme un velo como mujer, si traigo el cabello corto, es para que vea Dios que estoy siendo obediente al varón, a la iglesia donde me puso, y que voy a estar callada escuchando su bendita palabra. Y de igual manera, el cortarse el cabello el día de hoy es tener la cabeza de Cristo Jesús y ser obediente a Cristo Jesús, porque Cristo Jesús hoy es mi cabeza y me ha dado el privilegio de predicar, como dice la palabra, ¿verdad? Sujétense a sus pastores, en Hebreos. Y ahí está la sujeción también. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, aquí lo que está diciendo que Pablo se rapó la cabeza para hacer voto. ¿A quién? ¿Se puede hacer promesa a Dios? Claro, yo tengo mi cabello corto y no me lo dejo crecer, mostrándole a Dios que cada que me corto mi cabello y lo mantengo corto, es porque estoy sujeto a Cristo y todo lo que me diga como Señor y amo, lo voy a hacer. Eso representa hoy el estar con la cabellera corta. Ahora bien, ¿qué es un voto? Bueno, David hizo un voto a Dios, hizo un pacto. Muchos dicen, el hombre no puede hacer pacto con Dios. ¿Cómo no? Dios es un Dios de pactos, pero yo le puedo hacer promesas a Dios. Por ejemplo, David hizo una promesa, hizo un pacto y le dijo, Señor, mis ojos, vengo a hacer un pacto con mis ojos, Señor, porque mis ojos van a ser para ti, Señor. ¿Qué estaba diciendo David? Que sus ojos no iban a ser para estar buscando las cosas del mundo, para estar buscando las cosas terrenales, para estar buscando las cosas de abajo, sino sus ojos iban a ser únicamente para buscar las cosas incorruptibles, las cosas que no se ven, que sus ojos únicamente iban a estar para el campo que nos trajo, para amar a Dios, para amar al prójimo, para tener misericordia y ver las necesidades de las ovejitas. Ahora, Pablo, como tenía mucha bendición de Dios, como acababa de estar en Corintios, y yo le digo, bendito hermano y bendita hermana, que un ministro, cuando Dios nos confía el evangelio y nos confía ovejitas para poder trabajar, tenemos más crecimiento, más fuerza para agradecerle a Dios y para que si me falta algo, le haga todavía promesas para una entrega, no más, porque Pablo ya estaba entregado, ¿verdad? Pero sí un voto de promesa, de alegría, de gozo. Y el raparse es, lo voy a cumplir, Señor, porque voy a seguir siendo cabeza, voy a seguir siendo obediente a Cristo Jesús, voy a ser
siendo un instrumento para enseñar la palabra. Bueno, porque tenía hecho voto. Eso pasó en Cencrea. Bueno, yo espero que vaya entendiendo. Ya le dije, bendito hermano y bendita hermana, cualquier duda que haga, que usted tenga, o si piensa que yo estoy sacándomela de la manga o inventando, Dios me libre hablar y inventar algo y poner algo que no venga en la Biblia para tratar de buscar gloria de los hombres. No, hermano. Dios me va a pedir cuentas de cada enseñanza que haga, que esté enseñando. Si hay alguna duda, ahí están los contactos, ahí están los teléfonos. Con mucho gusto le puedo expandir con la bendita Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, con razonamientos para poder fortalecer lo que Dios me permite enseñar en cada prédica. Bien, entonces dice en el 19, y llegó a Éfeso, una vez que hizo voto, y recordemos, Éfeso, ahorita le digo, y los dejó allí, a Priscila y Aquila, ahí los dejó en Éfeso. Ahora, dice, y entrando en la sinagoga, discutía con los judíos. Muy bien, Éfeso, bendito hermano y bendita hermana, es otro lugar en donde hubo fruto, en donde Dios permitió, de hecho, recordemos que hay en Apocalipsis, una carta al ángel de Éfeso, y ya hay una epístola también a Éfeso, aquí en la bendita palabra. Ahí hubo mucha contradicción. No me va a dar tiempo de explicarle bien en Éfeso qué era, qué adoraban, lo que enfrentó Pablo, que de todas maneras lo vamos a ver en este bendito libro de los Hechos. Pero ya no me va a alcanzar el tiempo, ya se me fue la hora. Si Dios me permite, voy a dejar este versículo pendiente para profundizarlo un poquito más el día de mañana. Que la bendita gracia y la paz se queden con todos ustedes. Si Dios lo permite, mañana continuaremos con la enseñanza número 47. Bendito hermano y bendita hermana, le mando un abrazo y el beso del óculo santo. Hasta mañana, si Dios quiere. Gracias.